Muy bien. Entonces, bueno, pues estamos hablando de esto, eh, que hay que entender, ¿no? Los activantes son entonces en el aquí y el ahora de la vida cotidiana del paciente, ¿sí? Que por decir algo lo botonean, ¿verdad? Es ese botoncito para mi paciente que lo hace activar esa cadena, ¿verdad? Esa cadena de, acuérdense, una situación muy probablemente lleva a mi paciente a un pensamiento, a una conducta, a una emoción, luego a una, su conducta desencadena una situación particular, una interacción, ¿verdad? Y luego hay otro pensamiento, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a cómo conciben los padres el problema del niño. Ujú. Ya con el niño es, o sea, uno va a tener la posibilidad de interactuar y de llevar un proceso. Yo les comentaba, o sea, en mi experiencia con los niños, pues el niño va a aprender en la terapia, al niño le va a encantar su terapia casi siempre. O sea, eh, la cuestión es también poder asesorar a los padres para que contribuyan a mejorar las condiciones, ¿no? O que contribuyan a disminuir el problema, no que lo hagan más grande de lo que puede llegar a ser, ¿no? ¿Para qué? Para que el problema, pues, sea manejable, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a explorar un poco sobre eso. Ahora, hablando un poco de la técnica de la entrevista, yo les recomiendo mucho un libro que se llama La estructura de la magia. A ver, los apellidos son Bandler y Ginder, entiendo, o Grinder, no me acuerdo. Y siempre es Robert y Richard, pero no recuerdo muy bien exactamente. Son los de programación neurolingüística, ¿sí? Yo recomiendo mucho este libro para cuestiones de entrevistas. Se los voy a poner ahí voy a abrir un documento en la carpeta que se llama bibliografía complementaria, donde voy a poner todas las referencias, pero ustedes búsquenlo, está en internet. Habla sobre el lenguaje, ¿verdad? Sobre el lenguaje, habla concretamente de cómo la persona piensa tal cual como habla, ¿verdad? Eh, aquello donde la persona dice algo, pero algo que es incongruente o algo que luego notamos nosotros como que le hace falta algo, ¿sí? O que está distorsionando la realidad. Uh-huh. Eso se va a notar en su lenguaje, ¿sí? Se va a notar en sus oraciones, en la forma en la que compone la oración la persona, ¿sí? Eh, Les pongo un ejemplo para no hablar mucho en lo abstracto, ¿verdad? Pero si una persona nos dice, por ejemplo, mi marido, como todos los hombres, ¿no? Pues me fue infiel, ¿verdad? Ahí ya vemos algo que la paciente está diciendo sobre la realidad, ¿verdad? ¿Qué notamos ahí, no? Aquí mi paciente está haciendo algo muy importante con la realidad. La está distorsionando, ¿sí? Porque aquí obviamente ella está haciendo una generalización, ¿no? Todos los hombres son iguales, ¿no? Todos los hombres son infieles. Por darles un ejemplo lo primero que se me ocurre, ¿sí? O sea, ¿qué está haciendo mi paciente? Está generalizando, está diciendo aquí todos, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí?
es un pensamiento, pero tal cual como lo está enunciando, tal cual como lo está hablando, así lo está entendiendo, así está entendiendo la realidad. Entonces, si nosotros tan solo nos detuviéramos a preguntarle, ¿todos los hombres? ¿Sí? Si preguntáramos así, tal vez inmediatamente rectificaría y diría, bueno, no todos, ¿verdad? Tal vez no todos, pero pues la mayoría. Ujú. O no sé, ¿verdad? ¿Cuál sería su respuesta? Pero ya de entrada estaríamos rompiendo una generalización que la paciente no se está dando cuenta que lo está haciendo. ¿Me explico? Entonces, igual, cuando mi paciente dice, mi hijo siempre pelea conmigo, ¿notan ahí lo que hay? ¿Sí? ¿Estaría distorsionando la realidad mi paciente cuando dice, mi hijo siempre pelea conmigo? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, porque está dando por hecho que el que tiene el problema es el niño o el hijo y no que ambos tienen como una forma de diferente de percibir la realidad y ella está como evadiendo esa responsabilidad. Ok, excelente. Tan solo ella, ese Miramis, excelente, se está enfocando en esta palabra, ¿verdad? Ella siempre, él siempre pelea conmigo, ¿verdad? Entonces, para Semiramis, podría decir siempre peleamos, será, ¿sí? O incluso siempre peleo con él. Y es totalmente diferente en donde se pone el énfasis, ¿verdad? Es diferentísimo decir siempre él pelea conmigo a decir yo siempre peleo con él. Ok. ¿Alguien observa otra cuestión con esta frase? En cuestión del tiempo, también el siempre puede ser muy subjetivo, a lo mejor para ella siempre es todos los días, pero en realidad es a lo mejor una vez a la semana y ella ya lo ve como el siempre. Excelente. Aquí hay otra generalización, ¿sí o no? Como, a ver, siempre, 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 siempre. Y luego te cuenta que el muchacho le hace piojito todas las tardes. Y no te lo explicas, ¿no? ¿Cómo? Entonces no es siempre, pero el padre, sobre todo en este problema, ¿no? Ahorita estoy por este problema, viene con una idea de que siempre el hijo pelea. Ahora, aquí digo, se pelea conmigo, pero luego siempre se porta mal, puede ser la queja, ¿no? Y tú hablas con el padre y con el padre se porta bien cuando no está la madre. O hablas con el tío, ¿no? O te enteras de que a la mamá el tío le dice, pero sí, Carlitos es un buen muchacho, ¿sí? Conmigo no tengo problemas, yo no tengo problemas con él, es contigo. O sea, y te llama la atención porque entonces aquí dónde está esto, ¿sí? Pero con la madre es mucho más frecuente, sí, la pelea, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de un caso. Ahora, ¿es siempre? Pues no, ¿verdad? Como dice Monse, o sea, no puede ser siempre, 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 ¿sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, el paciente va a generalizar, va a distorsionar, te va a decir información y le va a hacer falta completar la información, ¿sí? Le va a hacer muchísima falta especificarte, ¿sí? Cuándo ocurren las cosas, qué las detona. Uh-huh. Tú vas a tratar de configurar todo eso, ¿sí? Vas a tratar
de enterarte cómo ocurre el problema, en qué contexto ocurre. Hay que preguntarnos, si vamos a hablar de la situación, tenemos que preguntar cómo se dio. Bueno, primero, ¿qué, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo, o bueno, qué, cuál es el problema, ¿verdad? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde ocurre la mayor parte del tiempo? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuándo ocurre? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿En qué momento del día? Si se dan cuenta, es algo como hasta muy periodístico, ¿no? O sea, realmente enterarnos de la información. Les decía yo a las compañeras en los minutos que nos quedamos al final, les decía como si tratáramos de imaginarnos realmente todo lo que el paciente me está diciendo. Le estoy prestando mucha atención en ese momento, ¿no? Idealmente toda mi atención está con él, así que estoy siempre pensando en lo que el paciente me está diciendo. Y si a mí lo que me dice no me es suficiente para imaginarme la escena, las acciones, los personajes, ¿verdad? Los diálogos, los lugares, entonces tengo que preguntar, ¿sale? Les digo también esto porque muchas veces el problema es, híjole, es que, ¿cómo me entero, no? ¿Cómo hago una entrevista abierta? Así justamente, ¿verdad? Enterándonos de verdad de las situaciones, que no parezca un interrogatorio, obviamente vamos a hablar con amabilidad, vamos a preguntar con respeto, ¿sí? Pero vamos a hacer varias preguntas porque los pacientes pueden dar muchos detalles o pueden dar pocos detalles o pueden hablar mucho acerca de lo que no preguntaste, ¿sí? O pueden hablar poco de lo que más te interesa saber. Entonces tenemos que hacer lo necesario para enterarnos de cómo suceden las cosas. Ahora, si lo hacemos con amabilidad y con respeto, con la ética apropiada, el paciente no va a tomar a mal que uno le pregunte, ¿verdad? Al contrario, se va a sentir escuchado. Sí, hay que entender que muchas veces la persona es la primera vez que alguien le pregunta sobre cómo se siente, qué emociones vienen, qué pensamientos vienen, ¿sí? Cuando ocurren las cosas, ¿sí? Qué acciones lleva a cabo cuando ocurren eso, cuando se presenta el motivo de consulta, ¿no? O sea, eso es lo que hay que ir entendiendo, ¿no? Entonces, la entrevista abierta me permite hacer esas preguntas detalladas y sobre todo me voy a ir pues a lo que más me importe para mi informe. Entonces, me interesa el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, quién, quiénes. Y claro, si me entero también de las causas, del por qué, pues muy bien. O si yo las tengo como una hipótesis también, pues ahí van a quedar como parte de la hipótesis, ¿no? Bueno, queda claro entonces, también otra cosita que vamos a explorar en esta primera sesión, si es que estoy arrancando el inicio de un proceso terapéutico, serían los objetivos de terapia. Y para esto tengo que preguntar sobre la conducta, problema o sobre el motivo de conducta o, perdón, el motivo de consulta. Y además preguntar, ok, parece que ya tengo idea de cómo es que ocurre este problema con el que quieres ayuda, ¿no? ¿Habría algo más que quieres trabajar en terapia? Sí, o sea, voy por más objetivos de la terapia,
de una vez en esa primera sesión. Es muy importante, ¿sí? Para que el paciente sepa que vamos a ir por los objetivos de él. ¿Habría algo más que quieras trabajar aparte de este problema en la terapia? Y aquí vamos a hacer un listado de problemas. Y si es posible, el terapeuta tendría que hacer un listado de objetivos. Para cada problema, un objetivo de la terapia, ¿sí? Y también en esta primera sesión, yo hago una pregunta muy importante que es si la terapia funciona o si comenzáramos un proceso terapéutico y la terapia funcionara, ¿verdad? Y la terapia funcionara, ¿cómo te darías cuenta? ¿No? De que la terapia está funcionando, ¿no? Más bien así. Y entonces ya el paciente me va a definir lo que él espera de manera gráfica, ¿verdad? De manera observable, sus objetivos, cómo los espera ver alcanzados, en qué realmente quiere que tú le ayudes, ¿vale? Entonces, estas son cuestiones muy básicas, muy importantes, por eso casi siempre nos llevamos una hora y ahora sí, a partir de lo que sigue, ¿verdad? Ya podríamos comenzar con las pruebas psicológicas, pero todos estos elementos sí son bien importantes en una primera sesión, ¿verdad? Bueno, como siempre nos llega un poquito el tiempo. Si alguien se gusta quedar para alguna pregunta, me quedo con los que tengan preguntas y los que no, muchas gracias. Nos vemos mañana, por favor. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, lindo día. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Exactamente. Por ahora, Jocelyn, solamente se trata de buscar a la persona, al niño o adolescente, y ya después vamos a aplicar esto. Vamos a ver de si hay posibilidades de tomarnos una hora con la madre para este propósito. A lo mejor apenas vamos a hacerlo, ¿sí? Apenas yo les voy a dar la fecha a partir de la cual ya podríamos comenzar, ¿verdad? Porque ahorita todavía no. Nada más ubicar el caso y decirle que pronto le daríamos ya la fecha en la que vamos a comenzar, ¿vale? Yo ahorita les estoy dando todo el proceso, pero ya aplicándolo a los casos va a ser muy diferente porque acuérdense que los casos que vamos a investigar no tienen motivo de consulta, chicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo les vamos a hacer todas estas preguntas? ¿Sí? Si no hay motivo de consulta, ¿sí me explico? Pero yo como quiera sí les explico porque la mayoría allá afuera sí van a tener un motivo de consulta, ¿vale? Gabriela. Hola maestra, disculpe, entonces primero vamos a aplicar como todo esto, todo lo teórico, todo lo que usted nos está explicando y en la primera sesión y ya después vamos a reunirnos de nuevo para aplicar las pruebas. Lo de ver lo teórico, ¿te refieres a que nosotros veamos lo teórico? O lo que usted ahorita nos está explicando de las situaciones, el estado de problemas, los síntomas, todo eso que nos explicó ahorita, eso Ajá. va a ser en una primera sesión. Exacto, todo esto se va a Ok. explorar. Idealmente, yo les estoy hablando del proceso que ustedes tendrían afuera cuando consulten con un caso clínico, ¿sí? Ese sería el proceso que yo sugiero, ¿verdad? Para la práctica privada. O si trabajan ustedes, ¿verdad? En un centro de asistencia o en un centro de gobierno como psicólogos, que la plaza sea psicólogo, ¿cómo van a ir evaluando el caso? Si nos dieran los tiempos, ¿verdad? Porque luego en cada lugar están sus reglas, sus tiempos
Entonces, y sus formatos también muy específicos que les interesa investigar. Entonces, ahí ya es aprender en el trabajo, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de verlo en una consulta, lo mejor sería tomarnos una hora para explorar todo el motivo de consulta bien, a preguntar sobre todos estos elementos que les he dicho, lo que dure la entrevista, no más de una hora para esto, pero lo que dure la entrevista para que yo me haga bien la idea de cuál es el problema por el que me están consultando, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, maestra, solamente usted nos apoyaría con lo del motivo de consulta porque era una duda que teníamos mi compañera Abby y yo, que pero lo más seguro es que lo hagamos en pareja y ella me decía, ¿cómo va a ser el motivo de consulta si nosotros lo estamos buscando a él o al niño? Claro, claro. Yo les hablaba de cambiar un poquito la pregunta, ¿verdad? Simplemente preguntar a la madre, ¿hubiera algo que te gustaría trabajar con un psicólogo con el niño? ¿Verdad? Una pregunta así, ¿no? O si tuvieras oportunidad de consultar con un psicólogo, 300 ¿qué le y preguntarías? ya estás O, participando. Nilda, por ahí tienes tu micrófono abierto, Nilda. Este, que pudiéramos decirle, ¿no? Eh, a ver, sí, eso, o sea, que ya con la madre pudiéramos ver estas situaciones. Pero, a ver, la pregunta sería esa, perdón, o sea, la pregunta sería esa. ¿Habría algo, señora, que le gustaría que Juan Carlos trabajara, si tuviera oportunidad de trabajar con un psicólogo? Podría ser una pregunta, ¿verdad? Ahí ya me dice, ay, pues es que a veces le da mucho miedo la oscuridad, por ejemplo. O, ay, es que a veces batallo mucho para que haga la tarea, ¿sí? O, pues, de sus hermanos es el que más siento que le importa más cuando la maestra lo regaña. No sé, estoy inventando, ¿sí? Pero algo, a lo mejor, algo podemos decir. Si la madre dice, no, nada, el niño es perfectamente funcional, pues así lo pongo, ¿verdad? La madre lo considera un niño muy contento, muy saludable, ¿verdad? Que va bien en todo. Y ya está. Ujú. ¿Contesto la pregunta? Sí, maestra, perfecto. Es que estaba anotando por eso, pero sí, maestra, muchas gracias. Disculpe, ya una última duda. Al momento de hacer la entrevista, ¿es por separado o a los dos juntos? Yo les he comentado que al principio me parece que ustedes al ir empezando tendría que ser separado del niño y la madre. Al menos Genial, maestra. esta entrevista. Ok, Gabriela, gracias por tus preguntas. ¿Alguien más? Gracias a usted, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Yo, maestra, yo también tengo una duda. A ver. Apenas me estaba surgiendo bueno, ya una vez que ya buscamos a la persona y ya planteamos pues todo esto de que lo que vamos a hacer y que necesitamos apoyo, ¿cómo tendríamos que decirle al niño? Porque pues obviamente cuando empecemos con las entrevistas y con todo eso, una vez que llegamos al niño, ¿cómo le decimos qué estamos haciendo? Bueno, pues si gustan eso, no seas malita mañana, que sea lo primero que recuérdame que ese tema lo íbamos a ver. Avísame por el chat o avísame con el micrófono y dime, ese tema lo vamos a ver. ¿Cómo le digo al niño, no? Sí, Ajá, maestra. correcto. Sí, porque pues es el encuadre, es como la bienvenida. Brevemente, yo les decía, se les dice quién eres, qué significa el psicólogo, ¿sí? Y pues vamos a empezar con algo que se llama evaluación y te sigues, ¿sí? O sea, un poco le puedes decir cuánto tiempo más o menos vamos a llevar y ya está, ¿no? Y empiezas con el vender, luego con el dibujo de la figura humana, familia, así,
Pero mañana lo checamos tal cual si quieren, para que sea todavía más preciso, más claro. Ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, pues entonces las veo mañana, por favor. Gracias, nos vemos. Lindo día. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego, gracias.